Una empresa con capital, talento y clientes esperando puede desaparecer por una sola decisión mal tomada. Hoy te voy a mostrar cómo 3 meses de espera destruyeron un capital que tenía todo para ganar, porque ese mismo error probablemente está escondido ahora mismo en tu negocio. Una sola mala lectura del tiempo enterró lo que parecía invencible. En los negocios, el tiempo es una variable de costo que quema tu ventaja competitiva cada hora que pasa. Si tienes el capital y tienes el talento, pero te tiembla el pulso para apretar el gatillo del lanzamiento, estás financiando tu propio fracaso. Hoy vamos a analizar cómo una empresa con $5 millones en caja y un equipo de élite terminó en la quiebra simplemente por esperar 3 meses de más. Entender este error te va a ahorrar años de parálisis y miles de dólares en recursos. No vamos a hablar de teoría, vamos a hablar de cómo la indecisión operativa destruye patrimonios. Situémonos en el sector del software logístico. Una empresa con sede en un centro tecnológico importante desarrolla una herramienta para optimizar las rutas de transporte pesado. El problema que resolvía era crítico. El aumento en los costos de combustible estaba devorando los márgenes de las flotas de camiones. El equipo era incuestionable: ingenieros con experiencia en sistemas masivos y analistas de datos que conocían el sector a fondo. Tenían un producto funcional al 90%. Permitía reducir el gasto operativo en un 12% mediante algoritmos de predicción de tráfico y carga. El mercado estaba en un punto de ebullición. Las grandes empresas de transporte buscaban desesperadamente una solución externa porque sus sistemas propios eran obsoletos. La empresa tenía inversión, las oficinas y una lista de espera de 50 clientes corporativos listos para iniciar pruebas piloto pagadas. Tenía la ventaja del primer movimiento. No había competencia directa con esa tecnología específica. El escenario estaba diseñado para que capturaran el 40% del mercado regional en el primer año de operación. Tenían el capital para aguantar 2 años de desarrollo si era necesario, pero el mercado no iba a esperar tanto. El desastre comenzó en una oficina de juntas. El software estaba listo para ser entregado a los primeros 10 clientes de la lista. Era funcional, estable y cumplía la promesa de ahorro. Sin embargo, el director de producto detuvo la orden. Su argumento fue el siguiente: la interfaz de usuario es demasiado técnica. Necesitamos 3 meses para rediseñar el panel de control y que sea visualmente impecable para los gerentes. El resto de la directiva, temiendo que una interfaz simple dañara la reputación de la marca, aceptó el retraso. Decidieron esperar 90 días para perfeccionar detalles estéticos. En ese periodo, una startup mucho más pequeña, con apenas 3 programadores trabajando desde un garage y sin presupuesto de marketing, detectó la misma oportunidad. Ellos no tenían una interfaz bonita, tenían un sistema rústico que funcionaba por comandos básicos, pero tenían algo que la empresa grande no: velocidad. Lanzaron su versión básica en la 4ª semana del retraso de la empresa principal. Para la semana 8, esa pequeña startup ya había contactado a la lista de espera de la empresa grande. Ofrecieron una instalación inmediata y una reducción de costos probada desde el día 1. Las empresas de transporte, que perdían miles de dólares cada semana por ineficiencia, no preguntaron por la estética del panel. Preguntaron si el sistema ahorraba dinero. La respuesta fue sí. Para cuando pasaron los 90 días y la empresa grande lanzó su software perfecto con reportes visuales hermosos y colores corporativos, el mercado ya se había cerrado.
Los 15 clientes más grandes de la región ya habían integrado el software de la competencia en sus flotas. En logística, cambiar de software una vez instalado es un proceso costoso y lento que nadie quiere repetir. La empresa grande, con sus $5 millones, sus ingenieros de élite y su software impecable, descubrió que ser el mejor no sirve de nada si llegas cuando el cliente ya no tiene el problema. Intentaron recuperar terreno bajando precios, pero el flujo de caja ya no era suficiente para sostener su estructura de costos inflada. El diagnóstico de este fracaso tiene 3 pilares. Primero, una suposición falsa sobre el valor. En el mundo B2B y en negocios de alta escala, el cliente compra utilidad, no cosmética. Creyeron que el envoltorio era más importante que el ahorro real del cliente. Esta desconexión con la realidad operativa fue el inicio del fin. Segundo, el sesgo de perfección como mecanismo de defensa. El perfeccionismo es, en el fondo, miedo al mercado. Al retrasar el lanzamiento, la directiva buscaba la seguridad de un producto que no recibiera críticas, olvidando que la crítica es necesaria para evolucionar. El costo de ese perfeccionamiento fue el costo de oportunidad más alto de su historia. Tercero, la ausencia de un sistema de guardas ejecutivas. Un operador real tiene reglas que fuerzan la acción. No tenían un protocolo que dijera: si la funcionalidad crítica está lista, el producto sale. Se perdieron en microdecisiones y perdieron la visión macro. El tiempo en los negocios es un activo perecedero. Una vez que la ventana de mercado se cierra, el valor de tu tecnología cae a 0. El error no fue técnico, fue de criterio ejecutivo. Confundieron esperar para mejorar con esperar para perder. Para que tu capital no se queme en la espera, aplica estas 4 reglas de ejecución inmediata. 1. La regla del producto mínimo viable. Si tu solución resuelve el dolor principal del cliente, el producto debe estar en la calle. No esperes a la interfaz perfecta. El flujo de caja de los primeros clientes es el que debe financiar las mejoras estéticas, no tu capital inicial. 2. Validación con dinero real. Deja de buscar aprobaciones grupales o encuestas. Lanza una preventa o un piloto pagado. El único indicador de que el timing es correcto es un depósito en tu cuenta bancaria. Si el cliente paga por un producto incompleto, el timing es perfecto. 3. Guardas de fecha límite. Establece una fecha de lanzamiento y esa fecha se respeta aunque el sistema tenga errores menores. El mercado te dará el diagnóstico real en 24 horas. Tu equipo tardará meses en adivinarlo. 4. Criterio de velocidad versus calidad. En mercados competitivos, la velocidad de llegada es una forma de calidad. Ser el primero te da los datos. Los datos te dan la mejora. La mejora te da el monopolio. Decidir tarde es operativamente lo mismo que decidir mal. Revisa hoy tus decisiones pendientes. Detecta si estás postergando por una mejora estratégica real o por un miedo disfrazado de prudencia. El mercado no te va a esperar. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.